Mira esto, tu agente de inteligencia artificial se está ejecutando en vivo, en tiempo real y sobre un mapa. Si trabajas con inteligencia artificial, esto te suena. Decenas de archivos de skills de agentes de Markdowns por todos lados. Muy pocos diseñan a esto. Y a esto lo vamos a llamar arnés o harness. Es toda nuestra colección de archivos Markdowns y de otros tipos que hacen que nuestro agente trabaje bien, que tenga el contexto necesario para hacer las cosas bien, sea lo más armónico y orquestado posible. Simplemente se va acumulando y luego vas ajustando y atornillando y no terminas de saber, de entender bien hasta dónde impacta todos esos cambios que estás haciendo. Funciona hasta que deja de funcionar. Porque la verdad es que nadie sabe quién llama a quién, qué cosa está viva, qué cosa está muerta, y ni hablar del costo en tokens que cada uno de estos archivos está teniendo. Y lo más crítico es cuando un agente tomó una decisión y no otra, y no entendés por qué. Vamos, un quilombo, te sentís ciego. Soy AI Architect y ya me encontré muchas veces con estos temas y dije, al diablo, hago una herramienta. Es open source. Sí, sí, gratis. No sé si sabes, pero si tenés escrito mal el nombre de un archivo dentro de un Markdown, cuando la gente lo va a buscar, va a intentar encontrarlo a como dé lugar. Y en el peor de los casos, y me ha pasado, va a alucinarlo. Esto lo hace súper impreciso, incontrolable, porque cada vez que se ejecuta va a ser algo distinto. Y por cada intento tenemos que contemplar que va a consumir muchos tokens más nuestro tiempo. Por lo tanto, cuando creamos un arnés, lo que buscamos es que sea lo más determinístico y predecible posible. Y que los agentes hagan lo que tengan que hacer y lo hagan bien, ahorrando recursos. Por esto, tu arnés necesita ser diseñado, no empachado. Necesita ser profesionalizado. Y casualmente tengo una herramienta para esto. Se llama SkillMap. ¿Y qué nos aporta SkillMap a todo esto? Prepárate para estos features. Como ves, cada archivo es un nodo y cada flecha es una referencia a otro archivo. Ves quién llama a quién, con lo cual podés ver la interrelación entre todo el grafo. Y mientras lo estás revisando, lo podés actualizar en tiempo real y lo vas a ir viendo. No solo eso, que también lo vas a ver en ejecución, como si fuesen los nodos de N8N, donde vas viendo qué nodo se conecta con qué. Con lo cual podés ver fácilmente qué ejecutó tu agente y también podrás comprobar si es lo que tenía que hacer. La herramienta contempla análisis estático determinístico. De una manera muy rápida vas a tener una lista de todos los warnings y errores de los markdowns. Sí, de los markdowns. Referencias rotas, colisiones con los nombres de los skills, markdowns inválidos, temas de seguridad, incluso hasta el peso de los archivos en tokens. Y si todo esto te pareció poco, la cereza del postre es todo el análisis semántico que se puede hacer sobre cada nodo y a su vez podés mejorar a cada uno de esos markdowns, delegándole tarea a tu agente de confianza, donde vas a poder buscar contenido vago, contradicciones, incoherencias, redundancia, falta de estructura, verborragia e incluso inyecciones de prompt. Ojo, con toda esta información vas a saber qué cosas tenés que corregir. Te menciono otros features importantes. SkillMap fue diseñado para trabajar offline, no se conecta a ningún servidor externo a nada afuera, trabaja de manera local. Tiene la capacidad de conectarse a un agente donde le da muchísimo más brillo a la herramienta, pero es solamente si vos querés. Decidís qué, cómo y a quién. Y si no te alcanza todo lo que viene incluido, que es un montón, SkillMap fue diseñado para soportar extensiones desde el día cero. Tiene 6 tipos de extensiones. Las podés construir vos, tu empresa, tu suegra, quien quiera puede construir extensiones y compartirlas. Dentro de SkillMap podés ver como cliente cómo nuestro arnés utiliza NCPs. Pero también nuestro SkillMap es un servidor de NCP. Significa que nuestro agente puede hablar directamente con SkillMap. Y por otro lado, todo lo que ves en la interfaz también funciona con un clic, con lo cual todo es consultable desde la misma terminal. Dentro de la herramienta hay un tutorial que es maravilloso, donde el propio agente te enseña cómo funciona y te enseña cómo construir un buen arnés. Esto es independiente de SkillMap, pero es bueno que lo sepas. Te va a ser súper útil. Con esto te convertirás en un maestro Jedi de los arneses. Está en beta, pero está listo para producción.
Sobre la compatibilidad, todo esto funciona con Cloud Code Codex, Antigravity y OpenCode. Probablemente se agreguen más según la demanda de la comunidad. Si querés ver una demo en vivo sin instalar nada, anda a esta URL. Cualquiera puede crear agentes y skills, pero hacerlo bien es otra cosa. Y esta herramienta te va a ayudar a hacerlo. Y pensá algo, saber diseñar un arnés va a ser muy cotizado. Esta es tu oportunidad para estar on top. No esperes más a profesionalizar tu arnés, a hacerlo mantenible y escalable. Recordá que tu harness es tu creador de software. Tu harness es tu creador de software. Por último, todo lo que te mostré es gracias a la propia experiencia construyendo arneses. Estoy haciendo software a una velocidad increíble. Esta misma herramienta la hice con un arnés para esto justamente, que me hubiese encantado tener una herramienta así para construirlo. Hacer software con un buen arnés es la que va. Y te animo a subirte a esta ola. Como dijo una amiga, esta herramienta es una fantasía. Y si te morís por probarlo ya, podés hacerlo. Lo podés instalar con npm, así. Y aparte tenés la página oficial con más información, acá. Y si querés ser un maestro en esto de los arneses y skill map, la guía completa la tenés acá. Por acá. Sí, ahí. Cliquea.